no puede el presidente reconocer que si las elecciones son pacíficas, como dice, y que todo el mundo acepta los resultados, es justo porque la ley que existe funciona, no la que él quiere poner. Cuando habla entonces de democracia, pues es afianzar la democracia, yo creo que más bien es afianzar a Morena, ¿no? En realidad, él pensará en la democracia, pero en realidad se trata de que se quede Morena. Claramente hay una elección del presidente y se está yendo por quien más se parece a él, por quien más lo obedece a él, por quien más lo imita, por quien se mimetizó en el presidente y repite cada palabra que dice. ¿Realmente le creen al presidente que Claudia Sheinbaum no es su candidata? Exacto. ¿No? Puede ser indiscutible, quizá lo es, el liderazgo que tiene como un activista político en México en los últimos 30 años, eso sin duda, y eso es otra cosa. Pero ese López Obrador que logró tanto, palideció y es nada comparado con este López Obrador, que me parece, sin duda, es la peor versión. Amigas y amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a El Ridículo de AMLO, el programa donde analizamos las afirmaciones falsas, engañosas o que no se pueden probar, es decir, todo lo que dice el presidente en las conferencias de prensa de lunes a viernes. Y acompaño a Georgina Giola. ¿Cómo estás, Georgina? Muy bien, ¿y tú? Bien, muchas gracias. Qué bueno, Luis. Fíjate que esta semana el presidente evidentemente está pues muy emocionado porque lo que le gusta es ganar elecciones, a quien no, ¿verdad? Pero pues creo que en su triunfalismo hay cierto error de cálculo, porque el que se vaya demasiado hacia celebrar la forma en la que ganaron las elecciones, pues quizá pueda ser una de las claves para entender cómo se puede derrotar a Morena y a su partido. Hay una ventana, y lo vamos a ver, que me parece se empieza a abrir respecto de lo que va a ser las campañas y lo que quede como vocería en las conferencias de prensa del presidente. Si el presidente deja de lado su gobierno porque todo se cargue hacia las campañas, pues la pregunta va a ser de qué se tratan las conferencias de prensa, ¿no? Muy bien. Bueno, sí. La verdad, esta manera de celebrar, pues es burlona, obviamente, ¿no? Pero pues contradice todo lo que ha estado diciendo en cuanto a que él no se va a meter en las campañas políticas. Yo creo que hasta Del Mazo hizo mejor papel, ¿no? No metiéndose en las campañas que el presidente de la República. No, el presidente está dentro de las campañas, va a estar adentro de las campañas. Platicábamos ayer con Carlos y con Javier y Yamil Nares, encuestador, sobre, pues la verdad es que el presidente va a estar, aunque no esté su nombre en la boleta, el presidente es una campaña prácticamente en contra o a favor del presidente López Obrador. Entonces vamos a ver qué fue lo que dijo esta semana, cómo habló de esos temas. Lo que vamos a ver hoy son, primero, la canción que cantó para burlarse de que ganó la elección del Estado de México. Segundo, los resultados de las elecciones, a qué se debe según el presidente. Tercero, cómo habla de que el proceso interno de Morena acaba con el dedazo, ¿cómo no? Cuarto, lo que muchos les han criticado al presidente y al gobierno sobre los acuerdos explícitos con organizaciones criminales, lo que le gustaría al presidente que llegaran a un acuerdo y no hubiera violencia. Y quinto, qué es lo que el presidente quiere como un ideal de democracia y qué es lo que le gustaría ver, pero pues que en realidad no lo practica ni siquiera él directamente en su gobierno. Entonces, vamos a empezar con este pedacito, es un clip muy breve, sobre la canción que cantó el presidente el lunes después de las elecciones del Estado de México. Vamos a ver. Buenos días, su señoría. Matatero, terola. Ánimo. Bueno, así abrió la semana el presidente López Obrador y después se fueron a cenar con las corcholatas para ver supuestamente cuál va a ser el método. Pues es difícil tener pues como argumentos, ¿no? Después en favor de Morena después de que hayan ganado las elecciones, pero la verdad es que en mi opinión, Luis, tal vez no estemos de acuerdo, pero en mi opinión, pues más del 50% de sus poblaciones no salieron a votar. A mí no me parece que esto sea un éxito rotundo para Morena. Si la gente
no sale a votar es porque no cree tampoco en Morena. Creo que quienes, gran parte del electorado ha sido pues comprado, invitado a participar Obligado. de diferentes maneras, en algunos casos pues desafortunadamente obligado, pero pues el resultado de la elección pues sí, le dará mucho gusto, pero sí me parece que pues así como decían que el Estado de México es representativo, pues es representativo que la gente no salió a votar, y creo que la celebración del presidente en este sentido pues está muy equivocado y muy lejos de que sea una fiesta de la democracia. Pues mira, finalmente, a ver, yo creo que sí es un tema democrático, pero no gracias a que ganó Morena y no gracias a que el presidente celebre, sino porque las elecciones salieron bien, porque el Instituto Nacional Electoral funcionó. También. El Instituto Nacional Electoral que no quiere el presidente. El que no quiere fue el que funcionó y fue el que le dio el triunfo le corroboró el triunfo a Delfina Gómez. Entonces, si el presidente está en contra del Instituto Nacional Electoral, casualmente ya vemos que cuando gana no hay nada que decir. Exacto. Es cuando pierde, cuando los ataca, ¿no? Entonces, el presidente, para empezar, esta canción, yo no sé si sabías, es una canción, yo me puse a buscar, yo no la había oído, es una canción guatemalteca. No entiendo por qué el presidente tiene en su lista de canciones en Spotify o en los discos que tiene en su casa en Tabasco, no sé, Sí. tiene Pues tantas por eso, canciones latinoamericanas. Hay de todos lados, pero bueno. Y no necesariamente son las más padres. A mí no me gustó esta canción. Yo hubiera cantado otra, pero bueno, pues cada quien van a decir racista, clasista. No, simplemente esa canción no me gustó. Pero era con tal de burlarse. Entonces imagínate cómo el presidente, desde que ganó Delfina, que además venía en las encuestas arriba y todo, estaba esperando este momento. ¿Cómo lo imaginó? ¿Qué canción? Seguro lo platicó con gente. ¿Qué canción crees que debo cantar? ¿Qué pedacito de la canción? Esas cosas. Para eso vive el presidente, para eso utiliza las conferencias de prensa y esa es su forma de gobernar, haciendo campaña permanente y únicamente diciendo quién gana, quién pierde, de acuerdo a lo que él cree que es lo importante. Ahora, sobre lo que dices de las elecciones y el porcentaje de votación, yo creo que si a fin de cuentas votó 10% de la gente, 20, 50, Pues lo que sí. sea, y gana Morena, pues ese no es problema de Morena, y no es problema del Delfina, y no es problema del presidente. Lo que acabó pasando, me parece, es que la campaña del Estado de México, de Alejandra del Moral, no movió lo que tenía que mover y no movilizó. La gente no está interesada en la política porque sí. No es obligatorio votar. Entonces las campañas sirven para invitar a votar. Y invitar a votar es justamente con una campaña de contraste, con pleito, porque así son las campañas, no lo digo yo, así es. Y por eso el presidente lo hace todos los días y por eso está en campaña permanente, porque todos los días está peleando. Pero todos los días está peleando porque está haciendo campaña, no al revés. Y esa es la lógica que tienen que seguir, me parece, los demás actores políticos si quieren enfrentarse al presidente. En la encuesta de salida que analizábamos ayer, lo que se observa es que el determinante o la variable o el factor que más influye en el voto por Morena es la aprobación del presidente López Obrador. Entonces, si no hablas del presidente López Obrador, es como si no estuvieras en elección compitiendo. Eso es lo que tiene que entender, me parece, y esa es la gran lección de los que vayan en alianza o vayan separados, PAN, PRI, PRD, MC. Si quieren ganar elecciones a Morena, tienen que competir y tienen que contrastar y tienen que hablar de los demás. No se ganan campañas siendo buena ondita. Bueno, pues definitivamente para ellos es un triunfo, ¿no? Se burlan de la oposición. También no estoy tan de acuerdo porque Coahuila pues se fueron cada quien por su rumbo y aún así les ganaron por muchísimos más puntos. Ya sé que son estados diferentes, circunstancias diferentes, actores diferentes, pero bueno, lo que sí podemos ver son dos cosas. Es que celebra mucho, pero que sí perdió Coahuila por mucho, y que en el Estado de México celebra también mucho, pero que muchísima gente pues no quiso votar, y que ese pedazo que votó por Delfina es muy poquita gente. Pues bueno, poquito, para hacer un gobierno. Pues sí, pero así, eso es lo que Estoy normalmente se vota, ¿eh? 50%, esa es la participación. Es más, yo creo que hasta en ciertos momentos es más alta de lo que hay en otros lados. En fin, yo creo que... o sea, si salen a votar 10, pues ni modo.
Pues sí. Gana el que tenga más votos, Pues así sí. es. Entonces, ese es el punto, ¿no? Que como lo que decías, la oposición, ¿qué va a hacer para que la gente realmente vaya a votar y para que pues tengamos pues un mapa mucho más cierto de lo que realmente sucede? Mira, la política es aburrida, muy aburrida y normal. Y si además los políticos la hacen más aburrida, pues entonces la gente pierde todo el interés. No tienen por qué estar precargados o predestinados a votar o hablar de política si no les interesa. Hay que interesarlos. No sé. Ujú. Hay que interesarlos. Y para eso son las campañas. Si no estarían hablando todo el tiempo de política, que no de por sí, ¿no? Entonces yo creo que hay algo de elecciones en esto y creo que pues, la oposición tendría que cambiar su estrategia si quieren ganar. El presidente habló un poco de estos resultados también y de cómo pues, estaba contento con lo que vio, evidentemente. Pero ¿por qué cree el presidente que ganó? Vamos a ver qué fue lo que dijo. Felicitar a la gente que participó ayer, a los ciudadanos en Coahuila, en el Estado de México, porque ejercieron su derecho a elegir libremente a sus autoridades, básicamente 2 gubernaturas. No hubo problemas mayores, la gente participó y no hubo protestas postelectorales, aunque todavía pueden presentarse legalmente, ¿no?, denuncias, pero en los 2 casos, los segundos lugares salieron a reconocer a quien obtuvo más votos. Lo hizo la candidata del PRI, del PAN, en el Estado de México, y lo hizo también Guadiana, candidato de Morena. Entonces, muy bien, felicidades a la gente y también a quienes triunfaron, Manuel Jiménez en Coahuila como gobernador. Manolo Jiménez y la maestra Delfina. No, todavía, pero va a haber oportunidad. ¿Nos va a invitar para de aquí a hacerlo. Palacio? Decirle a los pueblos, pues que una cosa es partido y otra cosa es gobierno. Es increíble cómo el presidente ni siquiera puede decir algo sobre la organización de las elecciones, sobre las autoridades que hacen todo el trabajo de organización, de diseño, de conteo de votos. Quienes hemos sido funcionarios de casilla sabemos que es una friega el día de las elecciones ir y es obviamente un orgullo hacerlo, pero es complicado, es cansado. El presidente jamás en su vida ha sido funcionario de casilla, no tiene idea, seguro ni tiene credencial de elector actualizada, pero en todo caso no puede el presidente reconocer que si las elecciones son pacíficas, como dice, y que todo el mundo acepta los resultados, es justo porque la ley que existe funciona, no la que él quiere poner. Porque la que él quiere poner es justo la que eliminaría los conteos rápidos, el PREP, y que pues todo el mundo estuviera en incertidumbre. Gracias a que el conteo rápido del INE funciona como siempre ha funcionado, gracias a que el PREP funciona como siempre ha funcionado, el sistema de las actas que se firman entre todos, la observación electoral, la ciudadanización de los órganos electorales, por eso tenemos resultados claros, prontos y contundentes. Pues sí, bueno, por lo menos ya no va a ser para 2024, para la presidencia. Y bueno, eso no quita, bueno, tienes razón, además ni siquiera una felicitación. No. Obviamente no iba a felicitar al INE, ¿no? Qué Pero horror. bueno, uno de los temas que yo quería hablar es que la gente sale libremente a votar, que no pasó nada. Y es, bueno, en ese sentido es cierto.
pero detrás de las elecciones, detrás de tener un candidato a quien le das todo el apoyo económico, todo el apoyo de la estructura, que le apoyas desde el podium de Palacio Nacional, de los gobernadores, etcétera, pues eso es, creo, lo que eventualmente en México tenemos que empezar. Hemos luchado durante años para que no haya compra de votos, para que no sea tan cínico el sistema en ese sentido. Lo estamos viendo ahora con las corcholatas y que han salido a hacer campaña desde antes. Estamos viendo que la alianza en Coahuila se había roto, bueno, no pudieron ir juntos y al final los partidos políticos, el Partido Verde y el PT, le pidieron a sus candidatos, bueno, la gente, que votaran por Morena, dejaron ahí solos a sus candidatos. Un desastre, un desorden. Llamaron a la gente a votar por Morena, pero entonces son recursos públicos, es tiempo, es militancia, es estructura, etcétera. Y lo que estamos viendo esta semana también es precisamente esa misma construcción para la presidencia de la República, en donde el Partido Verde esta semana ya le dio el banderazo a Claudia Sheinbaum y es exacta, es como un laboratorio, ¿no? Ahora va a la presidencia en las mismas formas, ¿no? Sí, la forma en la que el presidente habla de que todo fue tranquilo, la verdad, oculta el descontrol que hubo para su coalición, la coalición de Morena y otros partidos, por ejemplo, en Coahuila. Que además, creo que la lección de todo esto también queda, que no porque salgas en la conferencia de prensa garantiza que vas a ganar. Ricardo Mejía, quien fue subsecretario de Seguridad y quien tenía una sección semanal en la conferencia de prensa, no obtuvo nada de votos en comparación con lo que se necesitaba para ganar, y ni sumándose a Guadiana o Guadiana a él, hubieran ganado en Coahuila. Entonces, Ricardo Sheffield ya pasó por esa, el procurador del consumidor, que todos los lunes sale, es obviamente el funcionario que más veces ha ido a la conferencia, también perdió en su momento en León. Es decir, no es una cuestión de visibilidad en la conferencia, es una cuestión de capacidad. Evidentemente en Coahuila, a diferencia del Estado de México, la aprobación del gobernador era mucho más alta, prácticamente el doble de lo que tenía Alfredo del Mazo en el Estado de México con Riquelme en Coahuila. Y eso también importa. ¿Qué quiere decir esto? Que lejos de el presidente haciendo campaña, las conferencias, la propaganda, el debate, la polarización, si un gobierno funciona bien, la gente lo reconoce. Y eso también tiene que quedar como una lección para lo que venga el próximo año, ¿no? Pues yo creo que si un gobierno funciona bien, pues te pondría algunos ejemplos, pero nos tenemos que salir del tema. Pero también creo que hay gobiernos que funcionaban bien y que, o no tan mal, digamos, y que pareciera que entregaron sus estados o que, por ejemplo, el gobierno de... Lo hablamos después en un especial, pero por ejemplo, el gobierno de Sinaloa, el gobierno de Oaxaca, que tenían buenos números y aún así ganaron los otros candidatos, ¿no? Pero bueno, tendríamos que tú y yo desmenuzar ese tipo de temas para que habláramos bien ya de no la mañanera, sino de esos temas más Ojalá y hubiera siempre una sola razón por la cual los resultados se dan. Son muchas. Pero lo que quiero decir es, siempre un gobierno que funciona bien ayuda. Siempre. Obviamente importa el candidato, obviamente importa el tipo de campaña que escojas, obviamente importa todo eso también, ¿no? Y en este caso, pues el presidente en campaña, pues también es algo que afecta. Y lo que dices es importante. Ya el proceso interno de selección del presidente arranca porque tenían que pasar esta pequeña aduana que se necesitaba para ver cómo salía el resultado y qué venía después. Y ya estamos en eso. Y el presidente, pues me parece que simula lo que está haciendo al interior de Morena, porque ya sabemos quién es la persona favorita del candidato. Pues sí. Del presidente, quién es el candidato, la candidata en este caso favorita. Y pues todo porque pues, el presidente quiere simular una contienda y la democracia en su partido. Vamos a ver cómo dice y cómo habla el presidente de la democracia para Morena. Entonces, ya inició este proceso y a eso se debe lo de la renuncia de Marcelo, y es posible que en estos días los que aspiren pues también presenten
sus renuncias. Señor presidente, ¿quién va a sustituirlos? Hay tiempo todavía porque apenas fue el anuncio. Va a presentar la renuncia Marcelo, creo que el próximo lunes. Pues yo tengo tiempo para pensar, ¿no? Quién puede sustituirlo. Y así, en todos los casos. Es muy importante que estemos asistiendo a un hecho inédito, algo nunca visto, porque durante mucho tiempo fue el dedazo, el tapado, la imposición del presidente. Él era el que designaba a su sucesor. Estamos hablando de siglos. Y por primera vez no hay tapado, no hay dedazo, no hay imposición. En el caso que nos corresponde. En el bloque conservador, ahí ya sabemos que van a consultar con los mandamás. Oye, yo preguntaría, a ver si nos mandas unos comentarios, si realmente le creen al presidente que Claudia Sheinbaum no es su candidata. Exacto. ¿No? Y de verdad los otros... O sea, ¿qué va a hacer? Marcelo Ebrard nada más va a ir a hacer el oso, ¿no? Porque se va a ir a dar 40 vueltas. No se diga Adán Augusto, ¿no? Ricardo Monreal, que ya para qué va a renunciar, o sea, también se va a ir a dar sus vueltas. Pero creo que todos coincidimos más o menos en que Claudia Sheinbaum es la elegida, ¿no? Y ese dedazo que dice que ya no existe durante siglos. Siglos. Ajá, siglos. Sí, sigue existiendo, ¿no? Y ya lo vimos esta semana con el Partido Verde que le abandera ya a Claudia Sheinbaum. Entonces, aquí es siempre lo mismo. Nos quiere ver la cara de mensos, de que no tenemos ni idea, de que no estamos participando en la política, que no opinamos. Y no sé ni para qué se toma el tiempo de querer engañarnos, ¿no? A ver, ¿pues qué no se llaman corcholatas por eso? ¿Porque él las iba a destapar? Pues sí. Él dijo... Por eso se llaman corcholatas y todo el mundo las conoce como corcholatas, porque él es el destapador. Exacto. Él dijo. Sí, tienes razón. Y de todos, a la única a la que le ha levantado el brazo en un evento fue a Claudia Sheinbaum. De los demás, no. A Monreal ni lo invita ya a Palacio. Entonces, claramente hay una elección del presidente y se está yendo por quien más se parece a él, por quien más lo obedece a él, por quien más lo imita, por quien se mimetizó en el presidente y repite cada palabra que dice. Ella es Claudia Sheinbaum y es la candidata del presidente. Todo lo demás es simulación. Nada más que todo eso de simulación cuesta. Claro. Y nadie lo está pagando de su dinero. Y aunque lo pagaran de su dinero, como dijo Santiago Krill el otro día, que él dice que paga sus eventos, no porque los paguen ellos, es dinero ilegal. Él no puedes hacer eventos y no puedes pagar eventos si estás fuera del tiempo de campañas electorales. Ahora, no les gusta la ley, aprovechen y cámbienla de una vez y que cualquiera haga lo que sea, donde sea, como sea, hable lo que sea, háganlo. Pero mientras eso no pasa, si los candidatos que el presidente quiere posicionar no hacen estas campañas, así no suben. Creo que la democracia además es un tema muy amplio y la democracia la podríamos ver desde diferentes ángulos. Él dice que tenemos que, más allá que la democracia es más allá que el dedazo, ¿no? Sí hay dedazo. Claro. Y cuando habla de que debemos vivir así en la familia, en el trabajo, en los sindicatos, etcétera, pues la verdad es que no ha llegado esa democracia morena a la familia. Te voy a poner un ejemplo. Las mujeres, ¿no? ¿Cómo va a haber democracia en una casa en donde todos sean iguales, ¿no? Si la mujer está
impedida para ir a trabajar porque sus hijos ya no regresaron a la escuela después de la pandemia o porque les quitaron las escuelas de tiempo completo, porque la mujer la siguen matando en su casa, porque no hay justicia, porque no pasa nada con la violencia doméstica, porque la mujer en México, en la realidad, no es igual a los hombres, ¿no? Con toda esta violencia que vivimos. Y ya con eso, en la familia, en el trabajo, en los sindicatos, en la calle, en donde sea, no hay suficiente democracia. No hay democracia en México para nosotras. No, y el concepto de democracia, pues claramente es algo muy diferente a lo que realmente es. Exacto. ¿No? Si el presidente pensara en la democracia como es, no atacaría a los otros poderes de la Unión como lo hace. Exacto. No cuestionaría las decisiones, no estaríamos en el lugar en el que el presidente quiere estar, donde él toma todas las decisiones y todos tienen que obedecer, según esto. Pues, ¿qué democracia es esa cuando el que pesa y el que toma las decisiones es él, no? No, y vimos lo que pasó también esta semana con los militares, ¿no? Que obviamente no es la primera vez en la historia reciente de México, pero lo que pasó con los militares que detienen, pues aparentemente, pues, un grupo armado, ¿no? Y que los bajan y los acaban ejecutando, que hacen toda esta faramalla de ocultar, de poner las pruebas, etcétera. Entonces, tú sales a la calle, no hay policías, hay un militar, ¿no? Y el militar te puede, como se ve claramente, te puede ejecutar, te puede detener, te puede quitar tus bienes personales. Esa es la democracia que trajo Morena, ¿no? No estoy diciendo que México estuviera muy bien en los sexenios pasados en términos de homicidios y que fuera peligroso, etcétera, y todo este problema que hemos tenido con el narcotráfico. Pero hoy está peor, sí, ¿no? Está mucho peor, porque antes, por lo menos, ¿no? No había tantos homicidios, no había tantos feminicidios, no había tantos desaparecidos, no estaban los militares en las calles, si había una obra y te quitaban, ¿cómo se dice? Que te quitaban la propiedad privada. Te expropiaban. Te expropiaban, pues te la pagaban, era un escándalo, etcétera. Y ahora yo no lo veo, ya no lo siento, y siento que cada vez es un poco más peligroso de qué lado estás, si estás con Morena o estás con los otros, les voy a decir. La forma en la que el presidente define democracia, pues claramente no incluye la responsabilidad que tiene gobernar. Uh-huh. Y cuando un gobernante es cuestionado desde diversos ángulos, no solo la ciudadanía, los opositores, los medios de comunicación, incluso al interior de su partido, de su gobierno, si el presidente no acepta la crítica y no acepta que puede perder elecciones como las ha perdido y lo primero que dice cuando pierde es que hubo fraude, pues entonces el presidente no es democrático. Sí. Y eso es lo que le pasa a este presidente. Esa falta de responsabilidad por gobernar y pensar que solamente es democrático cuando ganas y no cuando pierdes, pues es como el espíritu deportivo. Si vas a jugar un partido y te enojas porque pierdes y le echas la culpa a la cancha, al árbitro, a lo que sea, bueno, pues entonces no sabes jugar. Para saber jugar hay que saber ganar, perder, y el presidente solo le gusta ganar y cuando pierde, entonces ya no le gusta jugar. Sí. Quiere cambiar las reglas, quiere hacer todo como lo que está buscando para el 24 también. Sí, competir, ¿no? Competir en piso parejo, como lo hemos dicho todos estos años, pero ahora desde hace cuánto tiempo que las corcholatas están en campaña, sí, que les vale el gorro, la ley, querían quitar al INE para controlar el resultado de la elección. Pues eso no es democracia, ¿no? Y él sale, ¿no?, a dar su mensaje mañanero y a decir que México es mejor ahora que antes. No. Creo que México está peor que antes. Sí, claramente, y es por eso que quiere decir, o sea, si lo dice todos los días es porque no es verdad. Eso es lo que tendríamos que estar viendo. Parte de algo que el presidente insiste en términos de su desempeño, de su responsabilidad, es que la violencia no es, por una parte, su culpa, pero también que él no tendría que hacer nada al respecto, que esto solito se va a arreglar. Y pues ya cuando alguien te dice que algo solito se va a arreglar, cuando se sabe que no es así, pues entonces ya puedes sospechar de que hay algo mal. Vamos a ver qué fue lo que dijo el presidente, que creo que es muy importante esta declaración, porque determina y muestra cómo el presidente no conoce de responsabilidad y también, pues, me parece que no tiene una estrategia y no sabe qué hacer, y lo mejor a lo que llega es declararlo así. Vamos a verlo. Entonces, ¿usted sí suscribe o se suma a este llamado a las organizaciones criminales para un pacto social?
para la paz? Todo lo que signifique hacer a un lado o no usar la violencia, lo apruebo. Y sobre lo apruebo, y eso no tiene que ser por demanda, ¿sí? Solo de la autoridad, sino es por decisión de los mismos integrantes de estas bandas, que ellos deben, ¿sí?, de asumir una responsabilidad, ¿sí?, y comportarse como buenos ciudadanos, o sea, no perderse o pensar que ya no tienen otra opción, otro camino. No, siempre hay salidas. Siempre hay salidas. Para los que no quieren usar la violencia. ¿Pero cree que tenga eco este llamado que hace usted, presidente? Porque en las acciones en el terreno vemos a los grupos delictivos pues cometiendo todos estos actos de violencia. Sí, en Chiapas, Jalisco, Zacatecas. pero siempre hay que hacer el llamado. Siempre hay que hacer el llamado. Mal haríamos ignorándolos, diciendo no nos importa lo que hagan, los vamos a combatir. Bueno, pues ahí está el corazón, la esencia de la estrategia en una política pública importante de este gobierno, quizá la más importante y por la que mucha gente votó por él, que es la de seguridad. Un llamado, dice el presidente, un llamado a los criminales a que no hagan cosas malas, a que busquen otro camino. ¿Cuál es el otro camino? ¿El que el presidente les da? ¿Cuál es el que el presidente les da? Si no hay empleo, si las cosas están más caras, si además, justo por esos mismos criminales, el incentivo, el estímulo para que tú pongas una empresa, pero pues te cobren piso, o lleves tu camión en la carretera y hay un retén y te quiten todo lo que traes y lo roben, o te tengan amenazado. En fin, creo que si todo lo demás funcionara bien, y las propias encuestas dicen que no, es así, si todo lo demás funcionara bien, entonces el presidente podría hablar de esto. Pero si nada funciona bien, ¿cuál es el otro camino que tienen los criminales? O que un gobierno les dice, ok, ustedes que están violando la ley, por favor ya no lo hagan. Por favor, dice, es un llamado, se necesita un llamado. No, presidente. Y ese llamado, como dice, dado que estos criminales están armados hasta los dientes, pues se necesita corresponder, por lo menos en defensa, con algo similar. Por eso las policías municipales, estatales, no pueden contener la violencia, porque no tienen la capacidad que tienen de armas las organizaciones criminales. Y no pueden salir, como lo han hecho el gobierno del presidente López Obrador, con que, bueno, pues es que están armados porque son pistolas, rifles y bazucas que traen de Estados Unidos. Y entonces Estados Unidos tiene la culpa. No. Si no las traen de Estados Unidos, las traerán de otro lado. Eso da lo mismo. El problema es, son organizaciones que están, son criminales que están organizados, que tienen todo el armamento y que en varias ocasiones ha quedado demostrado en este gobierno, en la administración del presidente López Obrador, que les han ganado fácil al Estado. Una definición de Estado fallido es esa, donde el Estado no tiene el monopolio de la violencia y del uso de la violencia física legítima, no lo tiene en varios lugares del país el presidente López Obrador, porque compite con los criminales. Y eso, pues, es su responsabilidad y claramente no la quiere aceptar. Le está diciendo a los criminales, por favor, ya paren. Mira, yo creo que ni siquiera es que no quiere, bueno, obviamente no acepta su responsabilidad, pero ni siquiera creo que es eso. O sea, ¿de verdad creemos que no habla con ellos? Que no sabe lo que está pasando en México. No era el director de aduanas, este señor, el de la campaña de Delfina, Horacio Duarte, ¿no? Todo es culpa de alguien más, ya lo hemos hablado mucho en el programa, pero a mí me parece que lo peligroso está en que ese es el camino hacia donde vamos a ir. Es decir, no, ya estamos yendo ahí, bueno, o ya estamos ahí. Pero en que va a ser un llamado para entrar en paz con los criminales tipo Colombia o algo así. O sea, ¿esa va a ser la solución?
Ni siquiera. ¿No? Que un día tengamos que votar por perdonar a los criminales porque el Estado pues finalmente no los pudo detener y está tan rebasado que vamos a tener que pactar con los criminales. No fue lo tanto se quejó de que Fox pactaba con los criminales. Igual ya pactamos, igual ya están pactados. Yo creo que sí, ¿no? Es desde que llegó y desde los abrazos no balazos y todos los ejemplos que hemos visto de su relación con el narcotráfico. Y bueno, pues yo creo que lo que nos está diciendo poco a poco es que eventualmente nos va a pedir que perdonemos a los criminales. Eso sí, porque además, imagínate, supongamos que se pactó, supongamos, y aún así no pueden disminuir la violencia, pues entonces ¿de qué sirve? Ni siquiera un pacto saben hacer bien. No, bueno. No pueden hacer bien las leyes, se las batea la Suprema Corte. No pueden hacer bien un aeropuerto que nadie usa. No pueden hacer bien una refinería porque no entra en funciones todavía. No pueden hacer bien un proyecto de un tren porque destruyen todo el hábitat. No pueden hacer un pacto con los criminales porque sigue la violencia. Bueno, pues entonces, ¿qué sí saben hacer bien? Yo creo que no. ¿Sabes qué? Que dirijan la selección. A lo mejor una de esas así sí ganamos pues el mundial. A lo mejor, pues no, yo creo que sí. ¿No? Amedrentando a los demás, yo creo que sí. Pues no sé, pero pues, mira, con la selección ha salido todo mal. En una de esas, si se las dejamos a ellos, ¿no? Llegamos a la final, por lo menos. Bueno, Quinto pues, partido. Bueno, pues es un tema muy delicado. Creo que ese es el mensaje y ese es el camino que vamos a seguir. Ya nos apuntamos la fecha de esta mañanera para decir que eventualmente nos van a pedir que perdonemos a los criminales. Y antes de que cambiar tema, te quiero decir, estaba escuchando en las noticias, bueno, que 7 de cada 10 niños, o sea, antes menores y adolescentes, 7 de cada 10 de la OCDE en México sufren violencia doméstica. Entonces, ¿cuál es la esperanza que tiene un niño en nuestro país cuando un presidente está planteando que el futuro es decirles, ay, criminales ya, bájenle, párenle? Claro. ¿No? Y cuando dice que él está a favor de que todo lo que no sea la violencia, nadie le está diciendo que sea violento, le estamos diciendo que los detenga y que lleve justicia a nuestro país, ¿no? Que aplique la ley. Que aplique pues, la ley. Nadie le está diciendo que los bombardee. No o sea, le gusta la ley, diciendo, ¿no? No le gusta la ley en contra de las organizaciones criminales, pues que la cambie, que meta una iniciativa donde diga a los criminales no se les perseguirá, pero que sea la ley. Mientras eso no exista, es su obligación, no opción, obligación, perseguirlos. Porque además, evidentemente, está poniendo en riesgo a la gente. Yo quiero ver qué opina la gente que ha sido detenida en un retén, que ha sido asaltada, que ha sido violada, que le han matado a algún familiar. Que no aparece. O que desaparecen. Cuando el presidente dice, bueno, pero ya párenle, ya vamos a ser amigos. Yo creo que eso está muy mal. Yo creo que no. O sea, este es uno de esos temas muy graves que hemos visto internacionalmente en guerras civiles, en el problema, como decía, de Colombia también, de pactar finalmente porque no puedes hacer nada con ellos. Pero te digo, yo no creo que haya un pacto, sino que se ponen de acuerdo, ¿no? O sea, no un pacto para que termine la violencia, sino que ya están de acuerdo y que los ha dejado pasar porque le conviene a sus intereses, pensando que en algún momento, a través de los criminales, nos pueden controlar. Yo creo que esto es una derrota clara del presidente, ahí lo está aceptando, perdió, no sabe qué hacer y mientras nos lleva a todos entre las patas, ¿no? Bueno, pues no vamos a dejar de señalarlo. Pero el presidente lo que sí habla es del ideal de democracia, cómo debe ser la democracia y todo. Vamos a ver qué fue lo que dijo el presidente, cómo se imagina la democracia, qué es la democracia para el presidente y con esto terminamos. Vamos a verlo. Sí, estamos a un año de la elección presidencial del 24 y se va rápido el tiempo. Lo importante es afianzar la democracia, no solo como sistema político, como forma de gobierno, sino como forma de vida. Democracia en la familia, democracia en la escuela, democracia en los sindicatos, democracia en la elección de autoridades, democracia en sentido amplio. Decía yo,
¿Cómo va a haber democracia cuando el gobierno está nada más al servicio de un grupo? Y comentaba de que no había información, sino manipulación, y sigue habiendo. Yo hago un llamado en ese sentido a los medios, que me cuesta trabajo decir medios de información, mucho menos de comunicación. Bueno, hablando de democracia y los medios de comunicación, porque él, ¿te acuerdas? Dijo, ya no necesitamos que haya transparencia, porque la información la doy yo. Claro. Ya tampoco existe Notimex, la información es él. Y ese es uno de los pilares también de la democracia, el poder tener acceso a la información de qué hace el gobierno, por qué lo hace así y cuánto se gasta en lo que está haciendo. Y él ha detenido el nombramiento del INAI y al INAI, y ya llevamos más de un año con este problema. Y cuando habla entonces de democracia, pues es afianzar la democracia. Yo creo que más bien es afianzar a Morena, ¿no? En realidad, él pensará en la democracia, pero en realidad se trata de que se quede Morena. Y pues como tanto hemos batallado todas estas décadas en contra de que sea un solo partido en México y súper poderoso, pues ahí está. Mira, yo no tengo problemas con que gane un partido todas las elecciones. Si es que gana, pues si la gente vota por ese partido, bueno, pues qué, ¿no? Pero aquí el tema es cómo el presidente, y tenemos que tomar en cuenta algo, la política como él la concibe es de 1970. Ahí se quedó atorado, ¿no? Ahí fue donde tuvo sus últimos puestos, después compitió, pero en realidad la política la ve como se veía en los 70s. Y en esa época, democracia en México, dado que siempre había gobernado el PRI, era sinónimo de alternancia. ¿Qué quiere decir? Que tenía que perder el PRI para que entonces fuéramos una democracia. Perdió el PRI y al mismo tiempo, en los años recientes, han crecido ciertas herramientas para la ciudadanía en la cual se acota o se vigila mejor el poder de los gobernantes para darle un mayor poder a los ciudadanos y que la competencia sea más pareja y haya más elementos para conocer qué se está haciendo bien y qué se está haciendo mal. Todos esos elementos nuevos, entre comillas, desde los 80s a la fecha, que se han fortalecido en prácticamente todas las democracias importantes del mundo, al presidente no le gustan, porque cuando él era joven y cuando estaba en el gobierno, cuando él era priista, pues, eso no existía. El poder se ejercía sin contrapesos, pues sin organismos autónomos, sin transparencia, sin información, nada de eso. Entonces, dado el desconocimiento de todos estos nuevos elementos, el presidente prefiere decir, no, pues la democracia hay que multiplicarle y todo, sin saber cuál es el contenido real de eso que está diciendo. Simplemente, pues, hagamos algo que sea validado por la gente en las urnas. Los voceros del gobierno, del presidente, Genaro Villamil, Jesús Ramírez, Epigmenio Ibarra y todos estos, lo que dicen es la legitimidad, lo que destacan es la legitimidad con la que el presidente López Obrador ganó la elección de 2018 como ya garantía pues exclusiva de que puede hacer lo que quiera. Y eso no es cierto. Todos ellos están crecieron con una versión completamente diferente de democracia y ahora las reglas son diferentes y no les gustan, por eso las quieren cambiar. Bueno, y además pues la evolución de las diferentes democracias en el mundo y también de la propia definición de democracia no solamente es que el pueblo elija a sus gobernantes. Creo que algo que hemos visto en su gobierno se supone que cómo él podía hablar de democracia si el gobierno estaba solamente interesado en un sector, ¿no? Y él dice que su gobierno es primero los pobres y hay más pobres, ¿no? Claro. Le va a echar la culpa a que a Rusia se le ocurrió invadir a Ucrania, lo ha dicho, sí. La pandemia, etcétera. Pero es la verdad, hay más pobres ahora que antes. Y este cash, este dinero en efectivo, a través de las becas o de las, pues, ¿cómo se dice? De los programas sociales. Siempre ha habido programas sociales en México, pero eran de manera indirecta, no necesariamente en efectivo, según él, para combatir la corrupción,
¿no? Porque no les llegaba directamente y no sé qué. Aún así vemos Hay más que corrupción. en esos gobiernos había más vacunas, había más Claro. educación, había más seguridad, ¿no? Ahora él utiliza el dinero en efectivo, ¿no? Y a lo mejor alguien puede, o a lo mejor mucha gente puede arreglar, no sé, ya no es piso de tierra, ya tiene piso, o a lo mejor con ese dinerito logró comprarse una medicina que no encuentra en el Seguro Social o porque no está en el Seguro Social. A lo mejor arreglas algo en tu casa que es barato, ¿no? Y eso sí, antes no había cash. Entonces, la gente, muchísima gente dice, yo no quiero perder esto, porque antes no me daban el dinero en efectivo, Sí. ¿no? Y entonces, esa no es democracia, ¿no? Dar el dinero así, sin programas, no es democracia, porque además la gente no está saliendo de una situación de pobreza o de pobreza total, no está saliendo adelante, no están estudiando más. Ahora la SEP le pone 10 a todos los niños, ¿por qué? Los niños ya no pueden reprobar porque todo es 10. Bueno, es a lo una mejor así era López simulación. Obrador. Claro, es una simulación. Es una simulación que no nos lleva a ningún lado en concreto, no nos lleva a tener más democracia, pero como ya vimos, sí nos va a llevar a pactar con los malos. La forma en la que el presidente ve este tema de la democracia, pues lo refleja claramente en cuál es el alcance que tiene como gobernante. Puede ser indiscutible, quizá lo es, el liderazgo que tiene como un activista político en México en los últimos 30 años, eso sin duda, y eso es otra cosa. Pero ese López Obrador que logró tanto, palideció y es nada comparado con este López Obrador, que me parece, sin duda, es la peor versión de él mismo a lo largo del tiempo. Yo, si preguntar, ¿qué prefieres? ¿Tener medicinas? Estamos ahorita un poco enfermos y no hay medicinas, ¿no? Fuimos por una medicina, no había. ¿Qué prefieres tener? ¿Que haya medicinas o que haya un Tren Maya? Ya sé que dicen que va a traer empleo y la conectividad al sureste, etcétera, pero en el día a día vas solucionando tus problemas que parecieran pequeñitos, ¿no? Como tener una medicina, una vacuna, a lo mejor agua en tu casa, etcétera, ¿no? Y se van solucionando poco a poco, pero que realmente no te sacan de la situación, ¿no? Y eso para mí me parece que es mucho más amplio el término de democracia y que este gobierno, tristemente, y el que aparentemente va a seguir, tampoco va pensando en alguna novedad. Sí, no están viéndola así. Digo, es triste ver al presidente en esta encrucijada que no sabe cómo resolver. Dice que el tiempo se va rápido, a él se le fue muy rápido. Pues además, no hizo nada. Sin hacer mucho y haciendo home office todos los días desde Palacio Nacional, ¿no? Pero bueno, pues ya veremos qué es lo que, cómo seguirá celebrando el presidente y sobre todo cómo administra la sucesión, que es lo que ahora es lo que le va a interesar. Vamos a ver al presidente mucho más en campaña, mucho más, si se puede, mucho más. Y lo que pase el gobierno irá quedando relegado. Veremos si eso también le afecta directo en su aprobación, ¿no? Bueno, pues vamos a encontrarnos con varios temas ahí, porque también viene la elección de Estados Unidos y al no tener un secretario de Relaciones Exteriores y a ver a quién van a poner, un secretario de Relaciones que hubiera sido más fuerte, que hubiera sido más congruente, que hubiera tenido más pantalones y no solamente fijarse en sus aspiraciones personales, pactar con el gobierno de Estados Unidos y de Canadá todos los temas que tenemos en términos económicos, que vamos a ver si va a haber pleito o no, las armas, el narcotráfico, el fentanilo, etcétera, y la migración, por supuesto, y ahora no va a haber secretario, y vamos a ver a quién ponen, porque en una de esas ponen también a alguien así tipo Delfina o la que está en la SEP, que ya ni me acuerdo cómo se llama, ¿no? Y así te ponen puro 10, es toda una simulación. Vienen los tiempos más difíciles, me parece, ¿eh? Vienen los tiempos más difíciles, sin duda. Y pues aquí lo estaremos documentando. Te agradezco el tiempo. Gracias a ti. Y gracias a ustedes también, amigas, amigos. No olviden suscribirse, envíennos sus comentarios y nos vemos la próxima semana con más del Ridículo de AMLO aquí en Atypical TV. Hola amigos, la carta que escribí este jueves se la dirigí al 55% de los huevones que no fueron a votar. Y les recuerdo como cada jueves que me hagan el gran favor de viralizar este video entre sus cuates y sus amigos y familiares. Gracias. Bien,
Vamos a la carta. La cabeza de la carta dice: carta dirigida al 55% de los huevones que no votan. Y entre paréntesis, se los advierto a tiempo. Antes tengo un pequeño prólogo dedicado a mi hermano Ricardo Rocha, que en paz descanse. Hermanito querido, gracias por haber existido en mi vida por más de 50 años. Gracias por tus risas y gracias por existir. Estarás siempre en mi corazón. Duerme en paz. Gran tristeza, amigos, gran tristeza. Bien, vamos a la carta. Estimados amigos y amigas huevones y huevonas, después de 5 años de gobierno y de no sé cuántas elecciones estatales, municipales y locales, llegamos a la final electoral de esta administración de quinta. En esencia, estos fueron los siguientes resultados. Morena fue el gran ganador. No solamente el gran ganador, sino el ganador por madriza y media. Al día de hoy, gobiernan 23 estados de 32. Siento que el gran perdedor fue el PRI. De 11 gobernaturas, perdió las 9. Al PAN tampoco le fue muy bien. Movimiento Ciudadano no existió mucho. El PRD ni fu ni fa. Los aliados de Morena valen madres. Y puedo seguir así un buen rato. Pero mejor cambiemos. El promedio de asistencia a las elecciones. Realmente patética. 43% de asistencia en promedio. Desde 21 a 23% de asistencia en Baja California Sur, Puebla y Oaxaca, hasta 32 y 44% con el resto. O sea, ustedes, bola de huevones y huevonas, no fueron a votar. Ahora veamos el comportamiento estadístico en número de votos. Todos los partidos han bajado de participación de mercado. Ha aumentado el segmento de abstencionistas y han dejado de participar aproximadamente unos 3 millones de votantes indecisos y switchers. Ahora veamos el estado anímico del electorado. No ha variado mucho. La mayoría de los mexicanos están contentos. Los que no están nada contentos son los enfermos sin medicinas, los desempleados, las madres que no pueden trabajar porque ya no hay escuelas de tiempo completo y un largo etcétera. Pero fuera de ese segmento, todos están contentos y bien. Por último, veamos el escenario para el 2024. 2 caminos. Camino A. Todo sigue igual. ¿Va a votar el 55% del electorado? O sea, ustedes no vuelven a votar por huevones. ¿Volvemos a perder por madriza la elección, la presidencia, las 2 cámaras, nuestra democracia y, por supuesto, seguir viviendo en el pasado? O camino B. Se les quita la hueva. Van a votar y con un 68% de asistencia, nosotros ganamos la elección y recuperamos la democracia. Amigos huevones, este es el escenario. Tienen 1 año para descansar y decidirse a sacar su credencial de elector para ir a votar. Conste, se los digo con 1 año de anticipación. Si volvemos a perder, será su culpa, porque no fueron a votar. Si aumenta el autoritarismo, también será su culpa. Conste, sobre advertencia, no hay engaño. Amigos, esta es la carta de este jueves. Reflexionen mucho,
porque si seguimos en la hueva nos van a poner otra madriza inolvidable. Tengan lindo fin de semana, nos estaremos viendo el próximo jueves. Buen día.